Seguimos con Jessica Meis aquí en la mesa hablando, como siempre, ¿no?, de violencia institucional, como hacemos habitualmente en este espacio en Para Mañana es Tarde. Lo hemos ampliado: violencia institucional, Sí, ¿no?, sistema carcelario, reforma, digo, ¿no? Un poquito de todo. Fue creciendo. Fue creciendo, digamos que fue creciendo. Bien, estamos en comunicación, ahora sí, con Diego Caviglia. Él es licenciado en Trabajo Social, hace la maestría en Economía Social aquí en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y también trabaja en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Es investigador del CESO. Él trabaja lo que es economía popular dentro de las cárceles. ¿Cómo estás, Diego? Jessica y Leo te saludan. Hola, ¿qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien, hace un rato estábamos hablando entonces de los valores que se generaban allí en las cárceles a partir de la situación que tienen que compartir y del trabajo, ¿no?, desde lo económico y lo social. Uh-huh. Sí, las cárceles son un ámbito sumamente complejo de reproducción de muchas veces lo peor de nuestra sociedad, pero también en muchas ocasiones de prácticas solidarias, uh-huh, que si se utilizan adecuadamente pueden ser la base para generar modificaciones que conduzcan a mejores formas de vida de quienes están dentro de los penales y de quienes egresan de los penales. Sí. O sea, esto es algo notorio de ver, uh-huh, porque no solamente... a ver, en las cárceles hay mucha gente que realmente hace cosas que según la escala de valores que manejamos habitualmente están muy mal. Uh-huh. Pero también hay un montón de gente que, habiendo hecho cosas que podríamos calificar como malas, por ejemplo, delinquir, tiene prácticas que también están cargadas de solidaridad. Y bueno, hay que poder despejar todas estas complejidades cuando uno trabaja con esa población. Sí, y la pregunta es, bueno, vos decías que el 70% de la población carcelaria está detenida por delitos relacionados con el robo, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí también encontrabas una respuesta a lo que lo que de alguna manera el desarrollo del neoliberalismo causó en la sociedad, y más que nada en la población joven, ¿no? Sí. De los sectores bajos. Sí, exactamente. O sea, si uno entra a una cárcel, se encuentra con que la inmensa mayoría de los que están adentro son jóvenes, varones, pobres y morochos. Uh-huh. O sea, el promedio de edad de una de las cárceles ronda los 26 años, entre 26 y 27 años, lo cual da una idea de la cantidad de internos que tienen entre 18 y 26 años. O sea, estamos hablando de que la mitad tiene entre 18 y 26 y 27 años. Sí. Y estos muchachos están presos, aproximadamente el 60% según el penal que se tome y la provincia que se tome, aproximadamente el 60% están presos directamente por robo, por delitos contra la propiedad. Pero después hay una parte que eleva ese porcentaje hasta el 70 o 75% de delitos que tienen que ver con el robo, pero que se convirtieron en otro. Por ejemplo, homicidio en ocasión de robo. Claro. Son personas que no tenían como objetivo cometer un homicidio o cometer un secuestro o cosas así. ¿Qué conclusión uno puede sacar con esto, de estos datos? Bueno, que el ansia de consumir está detrás de la inmensa mayoría de los delitos, por un lado, y por otro lado que la gente que tiene esta necesidad y este deseo tan fuerte de consumir como consumen los sectores más acomodados de la sociedad son los sectores pobres. Sí. O sea, se da una situación sumamente conflictiva de jóvenes de los barrios populares que quieren consumir como consumen los sectores más acomodados y tienen absolutamente imposibilitado ese consumo. Por lo tanto, ¿qué hacen? Y bueno, salen, hacen lo que fueron conociendo a lo largo de los últimos 20, 30 años, o más, 30, 40 años, en donde
sus padres o sus abuelos empezaron a alejarse del empleo y del trabajo, y lentamente el delito de pequeña escala se fue convirtiendo en una de las estrategias de reproducción como parte de una canasta de ingresos familiares o comunitarios, claro. Bueno, donde el delito se fue normalizando. Esta es la situación de base que hay en la inmensa mayoría de los jóvenes que delinquen. Y es muy llamativo que cuando se habla en los medios de comunicación de los delincuentes, se habla de los asesinos o los violadores, cuando realmente la cantidad de asesinos o violadores, de gente que ha cometido homicidios o gente que ha violado, es realmente muy pequeña en los penales. O sea, las personas que están detenidas por violación o por delito contra la integridad sexual no debe llegar al 3% del total de la población, y los que están detenidos por homicidio no deben llegar al 10%. Por eso el estereotipo construido por los medios es de la persona peligrosísima, violadora y asesina, sí, cuando eso tiene muy poco que ver con la realidad. La realidad es que los que están son hombres jóvenes y pobres. Y bueno, Diego, eso sí. ¿Qué tal, Leonardo? Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, estás? Leonardo? Buenos días. Bien, ¿qué te pasó a vos que estás ahí trabajando con todas esas personas privadas de su libertad, cuando en las redes sociales, sí, hubo un momento que a partir de cuestiones de los medios, pero también en las redes sociales salió todo un rechazo muy grande hacia la situación de las personas que están en las cárceles, que trabajan y que cobran? ¿Qué te pasó a vos también como persona que trabaja en ese ámbito? Bueno, a ver, esto que apareció en las redes sociales no es algo nuevo. Los medios masivos de comunicación promueven como parte de su política estas actitudes tan cargadas de prejuicios. A fines del año pasado, del 2014, hubo un fallo de una cámara, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero de una cámara federal que le dio la razón a un detenido en el Servicio Penitenciario Federal que había iniciado acciones legales para que la empresa para la cual él trabajaba y que le traía sus producciones al interior del penal, el interno reclamaba que le pagaran como cualquier trabajador, o sea, sueldo mínimo vital y móvil, vacaciones, aguinaldo, las mismas condiciones, con la única diferencia que él estaba impedido su libertad ambulatoria, pero después era un trabajador más. Bueno, la justicia le dio la razón a él, y esto generó una ola de reacciones terriblemente prejuiciosas, sí, de gente que rechazaba esta posición, que bueno, mi actitud personal fue primero tratar de no salir a contestar desde el enojo, porque uno entiende que esa es la acción de los medios. Que también se monta sobre cuestiones culturales preexistentes, pero es promovida. Y después, bueno, tratar de escribir, de fundamentar por qué motivo es necesario que quienes están dentro de la cárcel no solamente trabajen, sino que aparte de eso trabajen en buenas condiciones. Claro. Porque... Con derechos. Exactamente, a ver, hay toda una fundamentación de por qué se deben cumplir los derechos que tienen que ver con el beneficio de las personas trabajadoras. Uh-huh. Eso ya de por sí es importantísimo. Pero supongamos que se dice, bueno, quien delinquió pierde estos derechos. Desde una mirada hasta pragmática, pensando en el interés general de la sociedad, lo que corresponde hacer es promover que una persona que se dedicó a robar deje de robar y empiece a trabajar. Uh-huh. Porque esa es la forma de lograr las mejores condiciones de convivencia social. Bueno, ahora, una pregunta que debería ser de sentido común es, ¿por qué una persona que nunca trabajó o que prácticamente no trabajó y que solo conoce los aspectos más negativos del trabajo va a querer trabajar
si no considera que el trabajo es algo bueno, apropiado y que le permite vivir mejor. O sea, si una persona que siempre se dedicó a robar, lo único que conoce el trabajo es que el trabajo es algo que le va a hacer mal, va a seguir robando, no va a querer trabajar. Entonces, todas las políticas que tienden a cercenar derechos, lo que hacen es cronificar la situación existente de una persona que ingresa al penal sin trabajar y sale del penal y sin trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a volver a robar, pero eso es algo realmente es algo lógico. Yo reconozco, hace tiempo que trabajo en esta temática y hasta ahora no conozco estadísticas serias sobre el índice de reincidencia delictiva. No las hay. El SNEP, Sistema de Ejecución de Estadísticas de Ejecución Penal, no tiene ese dato, que es el índice de reincidencia. Sin embargo, algunos estudios lo calculan en el 65%. Entonces digo, a ver, exactamente, es altísimo. Entonces, si es el 65% de las personas que salen de un penal vuelven a entrar, bueno, es evidente que algo se está haciendo mal. Claro, y además pensando, digo, que estos, por ejemplo, ¿no? La historia de un pibe de 18 años que entra a la cárcel por robo, sale a los 24 o 25, digo, efectivamente sale y otra vez no tiene otra salida, porque la sociedad efectivamente no desarrolla, ni el sistema carcelario tampoco lo tiene pensado, o el Estado no desarrolla un post cárcel, ¿no? Digo, bueno, después qué sucede con él, digo, efectivamente se terminan pasando toda la vida en esta situación. Vos habías desarrollado 8 puntos de propuestas para avanzar como políticas públicas que efectivamente den una respuesta a este tema llamado inseguridad, y que no es esa respuesta demagógica, ¿no? De la mano dura, que efectivamente no resuelve nada. Exactamente, no resuelve nada. A ver, mi experiencia de varios años de trabajo con gente que sale de la cárcel, más todos los estudios que tengo, me muestran que el empleo asalariado es un ámbito que está lejos de ser amigable para la gente que sale de los penales. O sea, una persona que egresa de un penal va a buscar trabajo y el solo hecho de tener antecedentes, no en todos, pero en una gran cantidad de casos, es un impedimento directo para que acceda a ese trabajo, o si accedió, pasa un mes y medio y lo echan. Sí. Esto no pasa en el 100% de los casos, pero sí pasa en muchos casos, con lo cual digo, bueno, volvemos a lo mismo, ¿de qué va a trabajar esta persona? Bueno, existen respuestas posibles a esta pregunta que pasan por promover el trabajo autogestivo, el trabajo por cuenta propia. Sí. Digamos, este trabajo por cuenta propia puede ser muy bueno, nada más que, bueno, tiene algunas limitaciones. O sea, con la gente que trabaja por cuenta propia y que trabaja en forma individual, muchas veces no tiene ningún tipo de paraguas asociativo, está sola, no sabe cómo hacer, y mucho más es una persona con escasa o nula experiencia laboral. Sí. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Y lo que hay que hacer es promover que al interior de las cárceles y a la salida de las cárceles, la gente se gane la vida con trabajos autogestivos, en lo posible asociativos, y en lo posible también asociativos cooperativos. Esa es la mejor situación. Bien. Y bueno, existen varias experiencias de cooperativas formadas por personas que están detenidas, que ustedes las deben conocer: Cabrones, El Ágora, Hombres y Mujeres Libres. Bueno, son experiencias muy buenas, exitosas. Ahora, ¿cuál es el desafío? Bueno, multiplicar por 1000 esas experiencias. Sí. Y esto no es algo simple, pero está lejos de ser imposible. Bien, y como Estado es necesario también generar esos canales para que efectivamente estas experiencias se multipliquen, pero que tengan un rendimiento desde lo económico, que es la primera necesidad. Sí, lo que pasa es que eso se puede hacer. El problema es que el Estado aún no ha generado políticas públicas, políticas de Estado
para avanzar en este sentido. Existen iniciativas estatales que se vienen desarrollando para realizar, para avanzar hacia la conformación de grupos cooperativos. Pero, insisto, no son políticas de Estado y están atravesadas por todas las contradicciones. O sea, el Ministerio de Trabajo desde hace unos años viene lentamente metiendo sus herramientas en las cárceles, en del sistema penitenciario federal, y desde el 2013 del bonaerense, que tiene 30.000 internos y el federal tiene 10.000, para redondear en números. O sea, el gran problema lo tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y lentamente el Ministerio de Trabajo viene... Se cortó. Pero esto, insisto, aún no es una política de Estado, porque la participación de las autoridades de los distintos penales o es neutra o es generadora de obstáculos. Sí. Entonces, bueno, una política de Estado es necesaria en este sentido para convertir a las cárceles en escuelas de trabajo. La gente que ingresa a los penales, al poco tiempo, debería empezar a transitar por grupos productivos distintos, en distintas áreas productivas, donde vaya aprendiendo cómo se trabaja, no solamente cómo se trabaja, sino aprendiendo que gracias al trabajo la puede pasar bien y puede realizarse y puede progresar en su vida y darse cuenta de que trabajando no solamente va a conseguir cosas buenas, sino que va a conseguir cosas mucho mejores que robando, porque esta es la realidad objetiva. La gente que roba no le va bien. Claro. A los que le va bien es a todo una serie de actores sociales que se benefician legalmente con lo producido por el delito. Pero los ladrones no son los que se benefician. Y bueno, esto no es algo difícil de lograr, llenar las cárceles de cooperativas. Lo que hay que hacer es llevarlo adelante. Bien. Las cárceles son carísimas, se gasta cualquier cantidad de dinero en sostener a la gente adentro de penales en un estado de ocio forzado. La gente la mayor parte del día no tiene nada para hacer en un penal. Están marcados por una rutina muy severa, o sea, a las 6 de la tarde se cierra la puerta y a esa hora tenés que estar ahí, pero después de pasar esa puerta está 40 minutos sin hacer nada. Bueno, realmente sería muy bueno promover las iniciativas para que la gente gane plata dentro de los penales. Uno llega a un penal y se encuentra con que fulanito tal, un interno que hace 18 años que está trabajando, que está dentro de ese penal, como me pasó hace poquito en la unidad 21 de Campana. Llego al penal, hablo con la gente y uno de ellos me regala un hermoso cuaderno de tapa dura hecho por él. Sí. Y le digo, qué bueno, te lo compro. No, te lo regalo. No, te lo compro, le digo. Y bueno, esta persona insistía en regalármelo. Le digo, bueno, está bien, yo te acepto que me regales ahora, pero el próximo te lo compro. ¿Cuánto me vas a cobrar? No sé, nunca vendí ninguno. Claro. Ay, ¿cuánto fabricaste, Pascual? ¿Cuánto fabricaste? Y ya fabriqué como 150. Todos los regaló. Entonces yo digo, a ver, si esa persona no se acostumbra a ganar plata con lo que produce con sus manos, ¿con qué va a ganar plata? Claro. O sea, ni siquiera le entraba en la lógica a esa persona que podía ganar dinero con los cuadernos que vendía. Claro, exactamente. Eso como es un pequeño botón de lo que sucede cotidianamente. Entonces, digo, vos mencionabas 8 puntos que yo decía en una nota que se publicó en Miradas al Sur. Sí. Y básicamente el más importante de todos es promover, a mi entender, ¿no? Sí. Promover los liderazgos internos. O sea, las cárceles están llenas de gente que tiene mucha iniciativa. Bueno, hay que detectarlos, hay que darles herramientas para que trabajen, hay que generar las condiciones para que puedan ganar dinero, y hay que poner las herramientas de las políticas públicas, yo no digo a disposición, porque no nos olvidemos que son personas tan privadas de su libertad, pero con mucho apoyo. Y después hay que utilizar la capacidad de compra de las unidades penales. Se cortó la comunicación.
Una pena, porque justo estábamos ya en el cierre con Diego Caviglia, que es licenciado en Trabajo Social. Está haciendo la maestría en Economía Social aquí en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y era muy interesante lo que él decía sobre el trabajo que viene realizando, porque, bueno, él es profesional del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, y nada, la experiencia a partir de lo que es efectivamente el trabajo allí, de las cuestiones estas que se ven y desde el lugar que lo puede analizar, ¿no? Junto con la economía social dentro de las cárceles, que es como una respuesta, o puede ser una respuesta a graves problemas que se generan y cuestiones que la cárcel también de alguna manera va reproduciendo. Así intentamos nosotros también dar nuestro aporte a la mirada, a la discusión, a salir un poco de el opinismo, ¿sí? Esta cosa de opinar sin información, sin conocer. Bueno, recién escuchabas a una persona, un profesional que trabaja todos los días en ese ámbito y conoce exactamente qué es lo que ocurre. Como siempre, Jessica, muchas gracias. Gracias a vos, Leo, y bueno, la semana que viene nos volvemos a encontrar.